Iniciamos. Ya, listo, campeones. A ver, el día de hoy vamos a hablar de ángulos. A ver, chiquitines, ¿qué saben de ángulos? ¿Qué me pueden decir de ángulos? ¿De qué trata? Vamos, hijitos, les escucho. Profesor, buenos días. Hola, hola. Para mí los ángulos son la unión de dos líneas, La unión de dos líneas. ujú, que Ya, forman un ángulo. ya La que unión forma de un dos ángulo. rayos que forman un ángulo. Ya, muy bien. Para mí Profesor, es para mí la es, unión de dos rectas. Unión de dos rectas. profesor, para mí es la unión de dos rectas que tienen, que cuando están unidas tienen un punto de unión. Y a eso, según cuánta es la inclinación de los lados, o sea, de las rectas, eso sería el ángulo. Ya, muy bien, chiquitines. Me parece muy bien que tengan alguna idea, alguna referencia. Pero si por ahí ustedes quieren tener mayor información, por aquí les vamos a indicar qué viene a ser un ángulo. Recuerda que un ángulo, chiquitines, es una figura geométrica que se forma por la unión de dos rayos con un punto en común. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes observan, chiquitines, son dos rayos. Recuerda que los rayos hijitos tienen un punto de partida, pero no tienen un punto final, es decir, esto se prolonga, prolonga así sucesivamente, ¿ya? Eso vendría a ser un ángulo. En otras palabras, chiquitines, en el tema de ángulos, lo que nosotros vamos a calcular todo ello va a ser la medida de una abertura, ¿ya? O sea, nosotros lo que vamos a encontrarnos, chiquitines, o vamos a calcular es la medida de una abertura, ¿ya? Esta abertura, chiquitines, por ahí escuché, por ejemplo, a uno de sus compañeros indicar el grado de inclinación. Ya es algo similar, pero la medida de esta abertura. Esta abertura es variable, chiquitines. Va desde 0 grados hasta los 360 grados. ¿Ya? Y llamemos pues un valor, digamos en este caso que mide alfa, este punto que sea el punto O, ¿ya? Y esto sería pues el punto es el vértice, se le conoce más como el origen, ya ella sería el origen, ya. Eh, los dos hijitos, estos dos rayos, ¿cómo se le conoce, chiquitines? Los, los lados del ángulo, ya ellos vendrían a ser los lados del ángulo. Ahora, por aquí observas M y luego una forma del ángulo. Se lee así, M se lee como medida. Esto es ángulo, medida del ángulo. Y tienes que indicar, chiquitines, estos dos valores va al extremo y este valor va al centro. Es decir, puedes decir A o B, o es lo mismo decir, chiquitines, la medida del ángulo B o A. Ya cualquiera de ellos lo mismo. Pero recuerda, lo que está al centro, chiquitines, es el vértice o el origen del ángulo. Lo que está al centro en las letras, lo que está al centro, eso es el vértice o el origen del ángulo. ¿Ya? Entonces eso vendría a ser. Ya, por ejemplo, acá, por ejemplo, mira, digamos yo tengo así. Acá hay un ángulo alfa, acá hay un ángulo beta. Mira, acá es el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Si yo te digo la medida del ángulo formado por BCD, ¿te estoy hablando del ángulo alfa o beta? Habla, hijito. ¿Te estaría hablando del ángulo alfa o beta cuando digo BCD? A ver, parte de B. Va a C, luego va a D. ¿Quién es el centro? C, es decir, ¿de qué ángulo estamos hablando? De beta. De beta, ¿ya? Por ejemplo, si de casual, mira, por acá agrego, para que reconozcan nomás. Si este ángulo vale 30 grados,
Por ejemplo, vamos a colocar valores numéricos y este ángulo, por ejemplo, vale 40 grados. Mira, si yo te digo ahora la medida del ángulo formado por el punto BDC, ¿de qué ángulo? ¿Cuál es el valor de ese ángulo? 40 grados. Correcto, va de B, luego va al D y va al C. Es decir, esto sería el ángulo que forma. El vértice es el intermedio, 40 grados. Claro. ¿Ya? Es importante, chiquitines, saber la lectura para ubicar, para identificar el ángulo correcto que nos quieren indicar. ¿Ya? Muy bien, chiquitines. A ver, una más, ya, una más. Medida del ángulo formado por CAD. ¿Cuál sería el valor de ese ángulo? 30. Empiezas 30, en C, vas 70. a A y luego vas a D. Es decir, el ángulo 70. chiquitines sería 30. 30. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, la lectura por ahí ya saben más o menos, si es que en los problemas nos indican, pues ya no vamos a tener ninguna complicación. Muy bien, chiquitines. Entonces, seguimos avanzando. Somos imparable. Ya somos imparable. Eh, vamos a clasificar, chiquitines, el ángulo. Ya, entonces acá vamos a colocar clasificación del ángulo. Ya, a ver, clasificación. Ángulo agudo. Muy bien por ahí. Clasificación del ángulo. Ahora, el ángulo, chiquitines, se van a clasificar de acuerdo a dos cosas. Vamos a mencionar un caso A. Este caso A va a ser, por ejemplo, según algo. Por ejemplo, según chiquitines, su medida. ¿Ya? Por ejemplo, su compañero ya mencionó por ahí, eso es de acuerdo a su medida. De acuerdo a su medida, chiquitines, un primer ángulo vendría a ser el ángulo que habla. Agudo. Correcto, el ángulo agudo. Recto. Muy bien, por ahí otra que está mencionando. El ángulo agudo, chiquitines, el ángulo agudo, si este es el ángulo que está formándose, digamos que sea, por ejemplo, el ángulo A, es el vértice O, el lado AO y el lado B, ¿ya? Chiquitines, la medida de este ángulo alfa tiene que ser mayor a 0 grados, pero menor Pero a ¿cuánto? a 90. Menor a 90 grados. Eso es el ángulo agudo, chiquitines. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la clasificación, el tema de triángulos, el triángulo acutángulo, todos sus ángulos de cada vértice son menores a 90 grados. Entonces, por ejemplo, ahí también, por ejemplo, la otra clasificación, pero ya en el triángulos, que viene a ser el siguiente tema. ¿Ya? Aparte de ángulos agudos, chiquitines, ¿qué más tenemos? El recto. Recto. El ángulo ángulo. El ángulo recto, chiquitines. Ya, el ángulo recto. El ángulo recto, campeones, En el 90 grados. claro, Y tiene se representa. 90 grados. Se La representa por un cuadro. representación es con un cuadradito, ¿no? Con un Sí. cuadradito. Esto, chiquitines, vale 90 grados. Ya cada vez que observas ello ya sabes qué medida es. Entonces, en este caso, chiquitines, si esto vendría a ser el punto A, el punto B, esto que sea el punto O y acá que sea el punto B. Entonces, la medida del ángulo, ya la medida del ángulo, chiquitines, la medida del ángulo curvado por A o B, esto es 90 grados, pues, ya a 90 grados, ahí como ya hemos indicado cuánto vale. A ver, ¿algo más, chiquitines, según su medida o ya no? ¿Algo más según su medida o ya no, chiquitines? El obtuso. El ángulo, claro, el ángulo Obtuso. obtuso, ¿no? El ángulo, chiquitines, obtuso.
obtuso. El ángulo obtuso, chiquitines, pues tiene mayor abertura a 90 grados. Ya, mayor abertura a 90 grados. Si este es el ángulo, digamos, alfa, en este caso la característica es que alfa va a ser mayor a 90 grados y menor a cuánto. A 180. 80. Acá sería menor a 180 grados. Muy bien. Eso sería un ángulo obtuso. Ahora, el ángulo llano, chiquitines, ustedes que por ahí observan, por ejemplo, es de 360 grados, ¿ya? Pero es un término que ya no se usa mucho y hay términos que aparecen ya en las nuevas definiciones como el par lineal. O sea, simplemente, hijitos, por ejemplo, acá yo puedo tener dos ángulos, ¿no? Por ejemplo, acá un ángulo alfa y un ángulo beta. Por ejemplo, todo esto vale 180. Pero el valor todo de ellos sigue manteniendo, o sea, no hay ningún problema. Ya, pero para no confundirles, mejor no lo mencionemos, chiquitines, el ángulo llano. Ya, entonces, podemos clasificar, hijitos, o sea, en realidad son cuatro, ¿no? Ángulo agudo menor a 90 grados, ángulo recto igual a 90 grados, ángulo obtuso entre 90 a 180 y el ángulo llano o el ángulo de 360 grados, como su nombre mismo dice, que sería pues de 180 grados. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser ese ángulo. Ahora, campeones, aparte de ello, podemos clasificar de otra manera. O sea, y hemos clasificado, chiquitines, según la medida de quién, según la De medida Susana. de sus ángulos, ¿ya? Entonces, podemos clasificar, chiquitines, según qué, todo queda ahí, Según su Lados. según sus lados. lados. A ver, pero la medida, los lados no tienen medida, recuerda que este es infinito. Ya, entonces vamos a colocar B, pero chiquitines, esto no es según sus lados, sería según qué. Forma. Según la forma puede ser, según la Lo- posición. La Ángulo. posición. Posición, chiquitines, Ahí está. posición de quién, De de la, sus lados, de sus lados. de sus De lados. sus lados. Por ejemplo, tenemos, chiquitines, al famoso ángulos adyacentes, ¿ya? Ah, los que están cerca, pues. Sí. Ángulo adyacente. Adyacente. Aparte, a ver, mira, ángulo adyacente, chiquitines, es esto, pues, a ver. Por ejemplo, por acá tengo un primer ángulo, pero ahí a su costado tengo un ángulo, es decir, comparten un lado común. Esto es un lado en común. Chiquitines comparten un lado común, ¿ya? Esto, por ejemplo, que valga alfa, esto que valga beta, pero estos son ángulos consecutivos, comparten un lado común, ¿ya? Estos pueden ser dos ángulos consecutivos, puede ser tres ángulos consecutivos, puede ser cuatro ángulos consecutivos, pero estos lados se llaman lado en común, ¿ya? Tendrían que compartir un lado en común, ¿ya? Muy bien. Eso sería, por ejemplo, el ángulo adyacente. Aparte del ángulo adyacente, habrá más, chiquitines. Cuando ya ángulos adyacentes se consideran dos, pero ¿qué pasa si hay más de dos ángulos? O sea, ¿cómo se llama? Como adyacentes. ¿Qué pasa si es este caso? Por ejemplo, acá aparece un primer ángulo, luego aparece un segundo, ya, hasta ahí son adyacentes. ¿Qué sucede si es que aparece, por ejemplo, más ángulos? O sea, más lados en común. Por ejemplo, digamos que esto valga alfa, esto valga beta, Ángulos opuestos. Ángulos esto opuestos. valga Ángulos teta. consecutivos. Muy bien, por ahí el último, chiquitines. Cuando ya sucede esto, chiquitines, ya lo vamos a conocer como quién, como ángulos consecutivos. ¿Ya?
consecutivos. Sí, a veces te mencionan, ¿no? A veces te dicen dos ángulos adyacentes, ya ahí, te dicen, ¿no? A o B, B o C, o sea, te indican de esa forma. O a veces te dicen los ángulos consecutivos, ya también te dicen A o B, B o C, C o D, D o E, así sucesivamente. Ya, pero esos vendrían a ser entonces los ángulos consecutivos. ¿Ya? Y otra cosa, chiquitines, que ustedes están en la obligación de conocer es los famosos ángulos opuestos. Ya, no se olviden, chiquitines, los ángulos opuestos es muy utilizado para trasladar ángulos. Ya, entonces acá serían los ángulos opuestos. Pero, chiquitines, los ángulos opuestos es por algo. A ver, opuestos. Opuestos por el vértice. Por el vértice, chiquitines. ¿Ya? Por ejemplo, este ángulo, digamos que puede medir beta y este otro ángulo que puede medirse alfa. Estos ángulos son opuestos. Ya beta y alfa, chiquitines, son opuestos. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre entre los dos ángulos? Es decir, el ángulo alfa con el ángulo beta. ¿Qué relación existe, chiquitines? Valen lo mismo. Son iguales, tienen igual medida, chiquitín. Por ser Ya, opuestos ellos por el tienen, vértice. Es por los ángulos opuestos. Ahí le dije, ya. profe. Muy bien, chiquitines, muy bien, muchachos, muy bien, hijitos. Entonces, eso vendría a ser. ¿Ya? A ver, mira, tenemos ángulos adyacentes, ángulos consecutivos, ángulos opuestos por vértice. ¿Tendremos algo más o ya no? Claro, son solo ellos tres, ¿ah? Son solo esos tres, no hay más. ¿Ya? Sí, gracias. Ya, bien, chiquitines, a ver. Aparte de eso, chiquitines, también hay según la suma de sus medidas, ¿ya? Según la suma de sus medidas, ¿ya? Entonces hay esas cositas chiquitines, por ejemplo, ¿Cómo es? ángulos complementarios. Hay que mencionarle, ¿ah? Mejor te menciono. Tenemos suficiente tiempo, ¿ya? Entonces por acá, el Profe, tercer caso sea, profe, según la suma de sus medidas. Según la suma de sus medidas. Según la suma de sus medidas, chiquitines. Según la suma de sus medidas, un primer ángulo, hijitos, vendría a ser los ángulos complementarios. Complementarios. ¿Has visto los ángulos complementarios? ¿Tienes idea de los ángulos complementarios, chiquitín? ¿Son los que ¿Tienes o no? suman 90 grados? Por acá su compañera me dice, profesor, son los que suman 90 grados. ¿Le creemos o no le creemos? sí, sí, es Hable. cierto. Es Ya, lo que le le falta creemos. a 90 grados. Hijitos, por ejemplo, si este ángulo, digamos, se ya vale teta y este ángulo vale alfa, si alfa más teta chiquitines suman 90 grados, esos ángulos se llaman ángulos complementarios. Ya, estos ángulos son ángulos complementarios. Entonces, si existen los ángulos complementarios, hay uno más. ¿Cómo crees que se llama, chiquitines? Rectángulos suplementarios. Correcto, campeones. Los ángulos, ya los ángulos Es lo que le falta. suplementarios. Son los que suman 180. 180, suman 180. O sea, lo que le falta un ángulo para que llegue a 180. Ya, suplementarios. Los ángulos suplementarios, pues, chiquitines, son, como su compañero dijo, son aquellos que suman 180. Ya, son aquellos que suman 180. Pero en este caso hay algo más. Cuando los ángulos suman 180 se dice, ¿cómo se llama? Ángulos suplementarios tal como está.
Pero, ¿qué pasa si esos ángulos son consecutivos? O sea, mira acá, acá y acá. O sea, el y el y beta, justo todo esto suman 180. En este caso, por ejemplo, tiene un nombre adicional. Se llama par lineal. Ya, pero ángulos suplementarios chiquitines, si este vale alfa y este otro vale beta, alfa más beta chiquitines, ¿cuánto suman entonces? 180 grados. Ya, entonces ellas suman 180 grados y esos vendrían a ser los ángulos suplementarios. Ya. Eh, ¿Qué más podríamos conocer, chiquitines? A ver, vamos a definir un término adicional. Ya, vamos a definir un término adicional, chiquitines. ¿Ustedes conocen el famoso bisectriz o no? Sí, Sí, profesor. A Em, ver, defíneme qué es bisectriz, hijito. yo puedo saber es que la bisectriz es una línea que separa a un ángulo y lo corta a la mitad. Ya, es una línea chiquitines que divide el ángulo en dos medidas iguales. Correcto, muy bien. Si este ángulo vale alfa, este ángulo vale alfa, entonces esta es la línea bisectriz. Ya, ella es la bisectriz. Ella vendría a ser la bisectriz. Es un rayo en realidad. Es un rayo que divide al ángulo en dos medidas iguales. ¿Ya? Ella vendría a ser bisectriz. Ya muchas veces nos van a mencionar, pero la característica que yo voy a aprovechar de estos hijitos es que estas medidas ahora van a ser iguales. Por ejemplo, si todo el ángulo valía 80, entonces cada una ahora va a ser la mitad, 40, 40. ¿Ya? A ver, vamos al material. Primero vamos a avanzar los temas, las preguntas que son netamente de ángulos, porque también vamos a ver los ángulos entre rectas paralelas. Ya, vamos a ver ángulos entre rectas paralelas. A ver, moment please. Material de ángulo geométrico. Ya entonces, chiquitines, avanzamos todos los problemas que tiene que ver directamente con ángulos. El primero sale 30. Ya, sale el 30. primero sale 30, dicen por ahí. 30. No, sale 40, 40. 40, Sale profesor. 40, profesor. Sí, sale 40, perdón, sale 40. No problem. Sí, sale 40. Sale 40, profesor. ¿Qué habrá pasado? Pero no importa. Ya, listo, chiquitines. Sale 40. Esta es una pregunta regalo, hijitos. Regalo por día de estudiante. El No me maestro. A ver, campeones. Bueno, lo único que nosotros tenemos que hacer es algo. 40 grados, profesor. Por ahí ustedes ya habían mencionado que este rectangulito representaba un valor, ¿sí o no? 90 no, grados. Ah, significa, chiquitines, que si es que nosotros sumamos el 20 grados más 30 grados, a esto le sumamos más x, esto resultaría ser ¿cuánto? 90 90 grados. grados. Me 90 quedo grados. con x, esto sería 90 grados menos, ¿esto cuánto es? 50. El 50 pasó a restar. X es igual a 30. X es igual a 40. Muy bien, No, chiquitines, 40, esa sí, diferencia viene a X es ser igual a 40 40. grados. la 2 es Rega- 15, profe. regalo por Navidad. La 2 también, profe. A ver, nos vamos a la pregunta 2. Otro Sale 15. regalo por Sale Navidad. 15. Por favor, dejen escuchar, profe. Ya, nos vamos, chiquitines, a la pregunta 2. También una pregunta sencilla donde ustedes pues ya se han divertido, ¿no? Ya. Muy bien. 35 sale la 2. ¿Qué? Ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos a verificar. Dice que sale 15, otro dice sale 35, creo, 45.
A Sale ver, 15, profesor. hijitos, todo esto chiquitines, si esta parte vale 90, esta otra parte tiene que ser 90, ¿sí? Entonces 2x más 2 veces x más 2 veces x, esto va a ser igual a 90 grados. Chiquitín, ¿todo esto cuánto suma? 6x. 6x es igual a 90 grados. Entonces el valor de x chiquitín vendría a ser 90 grados entre 6. 6. Hijitos, por lo tanto, el valor de x vendría a ser 15 grados, como por ahí pues ya mencionaron. ¿Ya? Claro, profe. Muy bien. Nos vamos, hijitos, al siguiente ejercicio. Pregunta 3, regalo, hijitos, por día 25, del... profe. 25. La alternativa Oh. C, profesor. Regalo por día del padre, chiquitines. Pero ya pasó. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, campeones, nos vamos a la pregunta 3. Ay, 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 mira. En este ejercicio, chiquitines, a nosotros nos mencionan que OM es un rayo bisectriz. Está ¿Ya? bien fácil. Sale 15. Ya. Cuando es un rayo bisectriz, chiquitines, lo que sucede es lo 25, siguiente. profe. Mira, 25. si ella vale 130, ¿cuánto te falta, hijitos, para 180? 50. 50. 50. Ella vale 50 grados. Ujú. Pero como ella es la línea bisectriz del ángulo BOC, chiquitines, estos ángulos son iguales. Se divide. Bueno, entonces, 25. 25. ¿Y por qué me dice, profesor, también sale 15? ¿Ya ves? Te what the atrapé, fuck. hijito. Lo Te que atrapé. ofrecieron. X más X, chiquitines, es 25. Digo 50. 50, campeones. 2 veces X, campeones, es igual a 50. Significa, chiquitines, que el valor de X sería la mitad de 50. ¿Y la mitad de 50 cuánto es? 25. Ay, 5. 25. Regalo por Navidad, chiquitines. todavía falta. Muy bien. Adelantado, adelantado. Adelantadazo. Nos vamos a la siguiente pregunta. Pregunta number 4. 30. La 30. alternativa, la alternativa 5. D. Dice calcular X. A ver, chiquitines. Nosotros sabemos si es que 50. sumamos todos estos ángulos, sumo todos estos ángulos, chiquitines. ¿Cuánto suma en total? Habla. 360. 360 grados. Correcto, chiquitín. A ver, todos sumamos. A ver, 30. sumamos. Tú que eres bueno sumando X más 2 veces X más X más X más 30 30 más 100 más 110. más 100 Más 110. más 110. Es igual Este a es igual a 360. 360 grados. Hijitos, ¿los X suman cuántos? ¿4 veces? 4X. X. 4. Suma acá, 4. chiquitines, esto sería más cuánto, 200 cuánto. 240. 240, este es igual a 360. El 360 se queda ahí, el 240 pasa a restar. Es igual a Esto vendría a 4X. ser 4 veces X. 4X, hijitos, vendría a ser igual a 100 cuánto. 120. 120. Me quedo con X, el Es 120, igual a 30. el 4 pasa a dividir. Por lo tanto, chiquitines, el valor de X, ¿cuánto es? 30. 30. 30 No grito. graditos. La respuesta, hijitos, la D. La respuesta, chiquitines, alternativa D. La 5, profe. La 5 sale 50. Se sabe. Sí, es 50. 50. Ya, dice que Sí, sale sale 50, 50 la profesor. pregunta 5, hijitos. 50. ¿Le creemos o no le creemos? Sí, Sí, profe, hay que creer. Ya, entonces nos vamos a la pregunta 5 y dice que sale 50. Sí, profesor, sí sale 50.
Mm, claro. Sale 50, profe. A ver, te dice OM chiquitines es bisectriz del ángulo BOC. Allá, mira. Podemos volver a dibujar para que ustedes puedan tener, ¿cómo se llama? Una mejor visión. Ya. Este es punto C, este es el punto M, este es el punto B, este es el punto A, este es el vértice O. Este ángulo vale 20 chiquitines, pero como OM es de qué ángulo, o sea, bisectriz de qué ángulo, eso es importante. Es de este ángulo, chiquitín, es bisectriz de este ángulo. Como ella es bisectriz de ese ángulo, campeones, lo que significa, como ella es bisectriz, tiene que partir en medidas iguales. Si esto vale 20, hijitos, significa que ¿cuánto vale este otro ángulo? 20. Este otro ángulo vale 20, pues. ¿Por qué? Porque ella es bisectriz de esto. Pero resulta que este ángulo tiene una medida conocida. ¿Y cuánto es esa medida conocida, chiquitín? 30 grados. 30. Esto vendría a ser 30 grados. Hijitos, la pregunta es por ella. Por ella, chiquitines, aunque mal nos paga, pero nos preguntan por ella. Ese valor, chiquitines, es la suma, pues, de 20 más 30 grados. Por lo tanto, campeón, este valor, chiquitines, sería 50 grados. Hijito, la respuesta vendría a ser la C. Muy bien, campeones, al parecer los siguientes ejercicios tienen que ver con ángulos entre rectas En la paralelas. 6 sale 70. Ya por ahí su compañero, por ejemplo, También sale dice, 70, profesor. bueno, chiquitines, pero tenemos que hacer teoría de ángulos entre rectas paralelas. ¿Ya? Vamos a tener que hacer, chiquitines, teoría de ángulos entre rectas paralelas antes. ¿Ya? Porque no te puedo decir directo, porque si no, pues, por ahí vas a empezar a, ¿cómo se llama? Hay algunos que ya dominan, bien por ti, pero posiblemente hay algunos estudiantes que aún no dominan mucho. Entonces pasamos al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema, chiquitines? Ángulos entre rectas Paralela. paralelas. Ya, esto sería, chiquitines, ángulo entre rectas paralelas. A ver, ¿qué sucede, hijitos? Para empezar, yo tengo que tener dos rectas paralelas. Ya, dos rectas paralelas, campeones. Y una tercera recta, chiquitines, que intersecte a esos dos. Ya, una tercera recta, hijitos, que intersecte esos dos. Ya. Y lo que voy a llegar, hijitos, es formar ángulos. Ya recuerda que si esto vendría a ser la recta L1 y esto vendría a ser la recta L2, esas rectas, hijitos, tienen que ser paralelas, obligatoriamente. Ya por eso ángulos entre rectas paralelas. En estos, por ejemplo, vamos a tener, chiquitines, los famosos ángulos alternos internos y alternos externos. ¿Ya? Eh, Mejor le menciono, a ver, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mencionar por separado. Ya vamos a mencionar por separado. Esto sería un primer caso, esto sería el otro caso, pero vamos a mencionarte por separado. Vamos a tener, chiquitines, los famosos ángulos alternos. Y los famosos ángulos alternos, chiquitines, pues están en Z, ¿ya? Entonces acá mencionamos los famosos ángulos alternos. Ahora, podemos hablar, chiquitines, de dos cosas. Podemos hablar de ángulos alternos, pero internos, No, ya internos.
Podemos hablar, chiquitines, de ángulos alternos, pero externos. Ya podemos hablar de externos. Hijitos, y sucede lo siguiente. Cuando hablamos de los ángulos internos, chiquitines, ¿sabes dónde trabajamos? Entre las dos rectas, o sea, esta región. Todo lo que está ahí pueden llamarse internos. ¿Y sabes cuál externos? Externos va a ser ¿cómo se llama? Ahí afuera, en esa región. ¿Ya? Ahí se llaman externos. ¿Ya? Entonces ahí se van a llamar esos chiquitines externos. ¿Ya? Muy bien. Ya sabemos entonces dónde se llaman internos y dónde se llaman externos. Alternos internos, chiquitines, por ejemplo, el famoso Z. ¿Viste el Z? En esos Z chiquitines hay dos ángulos. Por ejemplo, este ángulo, digamos que se llama el ángulo beta y este ángulo que se llama ángulo alfa. Pero ¿cuál es la característica, chiquitines? Es que esos ángulos, ¿cómo son? Son iguales. Listo, campeones. Ahora, pero el externo, ¿cómo lo verifico, chiquitín? Es en el mismo Z, o sea, yo veo el mismo Z, pero los ángulos chiquitines ya no van a estar en los internos. A ver, con el mismo color, a ver, color celeste. Aquí aparece el Z, pero por ejemplo, aquí estaba el ángulo beta, ¿sí o no? Y aquí estaba el ángulo alfa, ¿ya? Pero como estoy en el externo, chiquitines, que beta esté en su puesto y que alfa también esté en su puesto. Es decir, lo que voy a trabajar es esta parte. Esos ángulos chiquitines también se llaman ángulos alternos, pero son externos y siguen siendo de igual medida. Ya siguen siendo chiquitines de igual medida. ¿Ya? Entonces, el famoso Z chiquitines es algo que es muy recurrente, chiquitines, en cuanto a la aplicación de los problemas. ¿Ya? Nunca te olvides de ella, chiquitines, porque siempre vas a utilizar. ¿Ya? Siempre vas a utilizar. Recordemos también, campeones, recuerda que en este caso, las rectas L1, ¿no? La recta L1, chiquitines, tiene que ser paralela ¿a quién? A la recta L2. ¿Ya? Eso se tiene que cumplir obligatoriamente. ¿Ya? Obligatoriamente, hijitos. Muy bien. Ya, muy bien, chiquitines. Entonces, eso es lo que sucedería. ¿Quién más? Aparte de los ángulos chiquitines, aparte de los ángulos alternos, existe la otra. ¿Cómo crees que se llama, chiquitines, la otra? A campeón. ¿Conocen a la otra, no, chiquitines? ¿No conocen a la otra, hijito? El serrucho. Eh, el serrucho dice por ahí. La otra, chiquitines, vendrían a ser los famosos ángulos conjugados. Ya, los ángulos conjugados. Entonces, por aquí colocamos los ángulos Que la suma de esos dos conjugados. ángulos. Correcto, por ahí, claro, tiene que ver con la suma. Los ángulos conjugados, chiquitines, están en C. Por ejemplo, por acá. C de cobar, chiquitines. Ahí están. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo vendrían a ser los ángulos conjugados. Si esto, por ejemplo, vale alfa y esto vale beta, chiquitines, ¿cuál es la relación de alfa y beta? ¿Serán iguales? Si te das cuenta que no se cumple la igualdad. ¿Por qué? Porque mira, este es más cerradita y este es más abierto. O sea, es imposible que sean iguales. En este caso, chiquitines, si sumas esos ángulos conjugados, ¿suman cuánto? 180 grados. Ya, suman 180 grados. Pero estos serían los ángulos conjugados internos. Estos serían los ángulos conjugados internos. Y acá otra sería, chiquitines, los famosos externos.
Y los externos campeones vendrían a ser, ¿cómo se llama acá nomás? Por ejemplo, el de beta se pasaría por aquí. El beta se pasaría por acá. El alfa se pasaría por acá. Ya, el alfa se pasaría por acá. Y la suma sigue siendo 180 grados. Ya, la suma, hijito, sigue siendo 180 grados. Ya, eso no varía. La suma campeones sigue siendo 180 grados, ya sean ángulos externos o internos, pero estas son conjugadas. Ya, estas son conjugadas. Hijitos, ¿habrá algo más aparte de ángulos conjugadas? Yo creo que una de las cositas que no te deberías de olvidar, chiquitines, son los famosos ángulos. ¿Qué tipo de ángulos campeones habla? ¿Qué tipo será que falta? Empieza con C. O. Doble R. Habla chiquitín. Ángulos correspondientes. Muy bien, ángulos correspondientes. Este ángulo correspondiente, chiquitines, me sirve un montón. Ahora la pregunta, ¿por qué? Es un Porque yo ángulo interno. puedo trasladar ángulos, hijitos. O sea, yo puedo trasladar ángulos. Si yo tengo una tercera recta que intersecta, chiquitines, por ejemplo, este ángulo con este ángulo son correspondientes. Si este ángulo vale alfa, este ángulo vale alfa. Pero digamos, vamos a mencionar lo siguiente, alfa y beta. Estos ángulos chiquitines pues son los famosos ángulos correspondientes, es decir, alfa es igual a beta. Pero recuerda, hijitos, que ellos como tienen que ser paralelos, ellos tienen que ser paralelos, ¿ah? Por eso estas propiedades se aplican en ángulos entre rectas paralelas, ¿ya? Ellos son ángulos correspondientes. Ahora, en realidad, ¿en qué me sirve, hijitos? A veces yo tengo un montón de rectas paralelas. Este ángulo lo salta acá, salta acá, salta acá, pues, o sea, son iguales, alfa, 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 alfa. O sea, puedo trasladar ángulos con ángulos correspondencia. Entonces, en eso es lo que me ayuda, ¿ya? En eso es lo que me sirve. Ya, bien, campeones, entonces eso vendría a ser la aplicación de ángulos correspondientes. Me ayuda mucho, chiquitines, para trasladar ángulos. Ya, por ejemplo, los ángulos conjugados, no mucho en cuanto a la trasladación de ángulos, pero completar ángulos. Por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, que ya vale 100 grados, completo ángulos, ¿cuánto me falta para 180? Voy completando 80 grados. En cambio, los ángulos correspondientes es para trasladar ángulos. Y si volvemos, chiquitines, aquí, por ejemplo, a los ángulos alternos, también es para trasladar ángulos. Por ejemplo, si acá observo que ya vale 10 grados, este 10 grados se viene acá. ¿Por qué? Porque ellas dos son iguales. Ya, muy bien. Avancemos, chiquitines, entonces ellas vendría a ser los ángulos correspondientes. Por ejemplo, otro ángulo correspondiente vendría a ser este ángulo campeón con este ángulo. Esos dos ángulos también, chiquitines, son ángulos correspondientes y tienen igual medida. Ya, tienen igual medida. Muy bien, hijitos. Y ahora sí vamos a ver las propiedades, los teoremas que se cumplen, hijitos, pues, en ángulos entre rectas paralelas. ¿Ya? A ver, la primera propiedad. A ver, la primera propiedad, chiquitines. Si nosotros tenemos dos rectas paralelas, ella con ella son rectas paralelas, pero acá, por ejemplo, aparece de esta manera. Si este ángulo vale alfa, chiquitines, y este otro ángulo vale beta, y si yo quisiera calcular este ángulo que está acá, ¿cuánto vale ese valor, chiquitines? Alfa más beta. Alfa más beta. Ya ese valor vale alfa más beta. Eso sería una primera aplicación. ¿Cómo lo demuestro, chiquitín? La demostración es facilito. Por ejemplo, aquí está alfa, chiquitines, si yo lo prolongo, este alfa se traslada acá por z. Y el beta se mantiene ahí. Y mira, la suma de dos ángulos internos chiquitines me da al exterior.
este X chiquitines vendría a ser pues alfa más beta. Listo, demostrado. Vamos con la propiedad 2. La propiedad 2 chiquitines vendría a ser el famoso. A ver, acá es L1, L2. Ya recuerden, hijitos, siempre recordarte que L1 tiene que ser paralela a L2. Acá también. Voy a representar las mismas rectas L1. Tiene que ser paralelas, chiquitines, con la recta L2. Ya, esa es una condición importantísima. Ahora, dibujo nuevamente, hijitos, acá dos rectas paralelas. La otra propiedad, chiquitines, sería lo siguiente. Lo siguiente, campeón. Ustedes observan el famoso serrucho, ¿no? El famoso serrucho. A ver, un ratito, chiquitines. Ya, a ver, chiquitines, dame un segundo, porque por aquí la señorita Mirabal me está fastidiando. Le voy a decir que prepare un café. A ver, dame un segundo. A ver, un ratito, un ratito. A ver, vamos a imprimir, porque faltan hojas al parecer. Ya, hijitos, el famoso serrucho, chiquitines, por ejemplo, hay ángulos que se van a abrir a la izquierda. Digamos, por ejemplo, estos ángulos que se abren hacia la izquierda, digamos que se llama alfa, beta y teta. Volteale. Así, así tal como está. Sí, está bien. A ver, dame un segundo, chiquitines. Sí, está bien. Ya, listo, campeones. Acá ya solucioné el problemita. Y hay ángulos que van a mirar hacia el lado derecho. Por ejemplo, digamos, este ángulo es X, el ángulo y el ángulo Z. ¿Y qué es lo que se va a cumplir, chiquitines? La suma de los ángulos que miran hacia la izquierda, hijitos, va a ser igual a la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. Es decir, alfa más beta más teta, esto va a ser igual, chiquitines, a X más Y más Z. Esto es lo que se va a cumplir, hijitos. Ya, esto es lo que se va a cumplir. Esto, por ejemplo, ustedes pueden recordar como algo. A ver, hijito, a ustedes que les paran abandonando, chiquitines, ¿cómo les dejan? A ver, Todos los profesores. solos ya, pero ¿cómo te deja tu corazón? Rot. Destrozado, ¿sí o no? Partido a Y la mitad, ¿no? ahí puedes ver, por ejemplo, tu corazón partido, ¿no? Así destrozado. Ya así lo puedes recordar. Ya, Anécdota. otro teorema, chiquitines, que nosotros deberíamos de conocer aparte de ello. Muy Yo creo que chistoso. las importantes, o sea, es la primera, la segunda, prácticamente con eso. Voy a agregar una tercera. Vamos a agregar una tercera. Ahora, ¿qué sucede, campeones? Por ejemplo, si en este caso la observamos de la siguiente forma. A ver, recta paralela y esta es recta paralela, ¿ya? Pero en este caso, chiquitines, digamos, es así. Pero ahora los ángulos, hijitos, por ejemplo, este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta, este es el ángulo teta. ¿Cuánto crees que sumen, chiquitines, estos tres ángulos? 180. 180 dicen por ahí. Hijitos, la suma de alfa más beta más teta, chiquitines, suman ¿cuánto? 360 grados. ¿Ya? Entonces una propiedad adicional que les menciono por aquí para que puedan tener en cuenta. ¿Ya?
Si hay la necesidad de agregar más propiedades, lo vamos a agregar en su momento. Ya, pero hemos agregado 3 propiedades adicionales, pero hemos mencionado los ángulos correspondientes, que son iguales. Los ángulos conjugados en C suman 180. Los ángulos alternos, internos o externos son iguales. Ya hemos mencionado esas propiedades, chiquitines. Entonces, con todo ello, ahora nos vamos a solucionar pues los problemitas. A ver, chiquitín, nos vamos a la pregunta 6. A ver, number 6. A ver, campeones, regalo por año nuevo. 70, profesor. 80. 70. 60. Ya, 70. Mira, profe. La alternativa C. La alternativa C de Coar. Ya, muy bien, hijitos, muy bien, muchachos, muy bien, campeones. Entonces, pues, desarrollemos esta pregunta, hijitos. A ver, campeones, ¿algunos de ustedes participaron el día jueves en la clase desarrollando preguntas de ONEM o no? Ninguno. Triste, ¿ah? El día martes, chiquitines, a las 7 de la noche va a ser la última práctica. Desarrollaremos otras 20 preguntas, porque el 10 de julio es la primera fase, ¿no? Del ONEM. Ya, del ONEM. Ya. Muy bien, hijitos, entonces vamos a este problemita. Vamos a este problemita, chiquitines. ¿Cuánto vendría a ser la respuesta? Observation, mira. Puedo recordarles si quieren como M. Y es más, esto por ejemplo puede ser tu corazoncito roto. Los ángulos que miran hacia la izquierda es solo X, mira. Y los ángulos que miran hacia la derecha, chiquitines, vendrían a ser ella. Y tendría que ser, la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda va a ser igual a la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. Y esto vendría a ser 40 más ¿cuánto? Más 30. Habla Más chiquitín. 30. 40 más 30. A ver, señorita Mirabal, ¿cuánto sale 40 más 30? ¿Cómo que 80? ¿Qué le hacemos, hijitos? Castigo, castigo, hijito, va a tener Sácale que la mitad, subir profesora. 10 veces a la escalera de 5 pisos, chiquitines. Ya. 70, hijitos, la respuesta vendría a ser la clave C. Ya, la respuesta vendría a ser la clave C. A ver, nos vamos a la pregunta 7. Ay, ay, ay. Ha llegado tu momento, hijito, de que me indiques la respuesta correcta. Yo confío a ciegas en ti, a ciegas. La, profesor. A ver, la señorita Mirabal dice que sale la. ¿Le creemos o no le creemos? ¡Hala! No confían en Sí. ella. ¿Cómo es posible, Ah, chiquitines? profesor. Le creemos. Ah, le creemos, ya. Muy bien. Hijitos, ¿recuerdan justo de la última propiedad que mencionamos? Podemos aplicar ella. Podemos aplicar de forma directa ella. Profesor, pero no la veo. Hijito, no te preocupes si no la ves. Ha llegado tu momento, hoy día la vas a ver. ¿Ya? Mira, la suma de estos 3 ángulos suman 360. Por ejemplo, aquí lo que participaría es 5x, participaría este ángulo y me estaría faltando este ángulo. Y la suma de ellos tiene que ser 360. Este ángulo tiene su valor numérico. ¿Cuánto vale el cuadradito, chiquitín? 90. 90 grados. ¿Y este ángulo que me falta, hijitos, cuánto vale? 4x. Ángulos opuestos por vértices son iguales, entonces ella vale también 4x. Hijitos, ya tengo todo lo que quiero. Hijitos, ¿qué hacemos cuando tenemos todo lo que queremos? Igual. Entonces, chiquitines, pues aplicamos la propiedad. 5 veces x más 4 4x. veces x más 90 grados. Esto resultaría ser igual a 360 grados.
Suma, campeón. ¿Cuánto? Mira, si tienes 5x más 4x, ¿cuántos x tienes en total? 9. 9x. Y esto más 90 chiquitines vendría a ser 360 grados. Me quedo con los 9x que tenemos. 360 también se queda en ese lado, pero a 90 le mandamos al otro lado con signo cambiado. Es decir, sería menos 90 grados. Hijitos, 9 veces x chiquitines, esto vendría a ser esta diferencia. ¿Cuánto es esa diferencia? 250. No, ¿Cómo que 270. 250, chiquitín? Cuidado, ¿ah? Hijitos, esto Cuidado. vendría a ser 270 entre 9. A ver, haces un esfuerzo mental sobrehumano, chiquitín, y me dices la respuesta. A ver, profesor Franklin, ¿cuánto es 270 entre 9? Hijitos, me dice que sale 40. ¿Qué le hacemos, 30. chiquitines? ¿Qué le hacemos? 30. 30. 30 sería la respuesta correcta, hijitos. Ya, muy bien, Más. chiquitines. La respuesta, hijitos, vendría a ser No hay la... clave. Uy, ¿no hay clave? Ya, no hay clave, chiquitines. Ya. Eh, pero nosotros podemos hacer magia, ¿no? Pi, 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 no hay clave. A ver, vamos a hacer una magia. Magia de la edición. Lo que vas a hacer, hijito, vas a cerrar los ojitos un ratito nada más y vas a ver que sí hay clave. ¿Ya ves? Hay clave, chiquitín. ¿Cómo dice que no hay clave? La B, campeones. 30. Bueno, borramos el 2 y cambiamos 3, pues. Claro, hijito. Así que cámbialo ese 2 por 3 y ya está. Ay, 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 la pregunta 8, chiquitín, es aplicación del 60. corazoncito roto. 60. La alternativa C. Muy bien, hijitos. Vamos a aplicar Sí. el corazoncito roto en la pregunta. Yo le digo serrucho, pero Serrucho. Claro, serrucho, sí es serrucho, pero ahí tiene sus dientes, ¿no? Pero como ustedes son así que paran sufriendo, entonces corazoncito roto también encaja, ¿no? Ya, muy bien, chiquitines. A ver, entonces aplicamos, hijitos, corazoncito roto. Corazoncito roto, ¿qué te dice, campeones? Te dice que los ángulos que miran hacia la La izquierda C, va a ser profesor. igual a los ángulos que miran a la derecha. Y listo. Profesor, sale la C. Muy bien, hijito. Ya. Entonces, los ángulos que miran hacia la derecha, por ejemplo, es 30 grados más X más 20 grados. Profesor, ¿cuáles son esos ángulos? El 20, el X y el 30 grados, pues, los que están acá. Esto tiene que ser igual, chiquitines, a los ángulos que miran hacia la izquierda, que vendría a ser 65 más 45 grados. Esos ángulos chiquitines, pues, están acá. 65, 45 que miran en el sentido contrario. Hijitos, 20 más 30 es 50. Acá tengo 50 grados más X. Esto resultaría ser, chiquitín, ¿cuánto? Habla. ¿Cuánto sería 65 más 45? 110. 110. 110. Me quedo con la X, chiquitines, ahí. Acá sería 110 grados, pero el 50 pasa a restar, es decir, sería menos 50. Y esto resultaría ser, hijitos, ¿cuánto? 60 grados. Y terminado el problema, la respuesta vendría a ser la C de Coar. Ya, la respuesta, chiquitines, vendría a ser la C de Coar. Claro. Avanzamos, hijitos, nos vamos con la pregunta 9. Ya,
¿Cuánto vendría a ser la respuesta en la pregunta 9, chiquitines? Habla. Profesor, es la B, 90 grados. 90. Sí, El profesor, famoso la M, B. ¿no? M directo, ¿no? Ya ni siquiera, ¿cómo se llama? Ni siquiera hacer algo directo. A ver, le vamos a preguntar ya a profesor Franklin, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 9? Hijito dice que no hay clave. ¿Será correcto o incorrecto? A ver, en la M, este X chiquitines tiene que ser igual a la suma de ellas, ¿verdad? Entonces, este X, hijitos, resultaría ser igual a la suma, chiquitines, de 40 grados más 50 grados. Por lo tanto, el valor de X, hijitos, vendría a ser ¿cuánto? 90 grados. Ya, 90 grados, chiquitines. Nos vamos con la última. Ya, pe, chiquitín, regalo por año nuevo. 110. Ah, pero te La quedaste alternativa callado. A, Significa que ahí te has quedado con la duda en la mayoría. la alternativa A, pues, Hijito dice que sale la alternativa. ¿Correcto o incorrecto? Correcto, profesor. Ya, en breves vamos a Correcto. verificar, chiquitines. A ver, ¿qué crees que se cumple, hijitos? A ver, ¿qué podemos hacer? Aunque acá, chiquitines, en vez de D tendría que decir calcular X. O sea, a ver, vamos igual corregirlo, chiquitín. Tiene que ser X. Ya, nos piden calcular el valor de X. Hijitos, si ellas son paralelas, chiquitines, si ellas son paralelas, ¿hay alguna propiedad que se cumple ahí? ¿O no se cumple ninguna? A ver, mira, lo que pasa, por ejemplo, si yo tengo ¿cómo se llama, por ejemplo, cuando aplico M? Es la A, O profesor. sea, vemos cuando está horizontal, si o no, si esto vale alfa y esto vale beta, este ángulo vale alfa más beta. Pero, hijitos, o sea, los ángulos paralelos pueden rotar, pueden estar en cualquier sentido, pero que sean paralelos y la propiedad siga aplicándose. O sea, nosotros muchas veces, o sea, el profesor te presenta, hijitos, el problema pues exactamente de manera horizontal y tú piensas que siempre, o sea, los problemas que nos colocan va a ser horizontal, pero no es así. O sea, puede estar en cualquier posición, chiquitines, pero la propiedad se mantiene. ¿Ya? Entonces, esta propiedad es conocida si es conocidaza. O sea, la aplicación, chiquitines, del problema ahí es conocido. ¿Cuál Profesor, sería la propiedad, hijitos? La propiedad, campeones, sería pues esta, ¿verdad? A ver. Y recuerda que la suma, chiquitines, si este ángulo vale alfa, este ángulo vale beta y este ángulo vale teta, chiquitín. ¿Cuánto suma, hijitos, alfa más beta más teta? 360. 360. 360 grados. Solo que Claro. justos estos, chiquitines, está pues justos ahora, ¿cómo se llama? Rotado. ¿Ya? Entonces, si aplico directo la propiedad, sería así, por ejemplo, X más 100 grados más 150 grados. Esto resultaría ser 360. X, acá sería más, ¿cuánto es esta suma? 250. Esto es igual a 360. 360 grados, chiquitines, menos 250. Esto vendría a ser igual a X. Por lo tanto, chiquitines, este sería ciento ¿cuánto? 110. 110. Y eso sería lo más práctico. Ahora, pero ¿qué pasa, por ejemplo, hijitos? Ustedes están solucionando el problema, todo ello, pero si no se recuerdan de la propiedad. O sea, se olvidaron. Ya, o sea, estás desarrollando, pero pues, no te recuerdas para nada.
No hay problema, chiquitines. Nosotros con haber conocido más propiedades, ¿llegas a la respuesta? Sí, recontra llegas a la respuesta. Ya, recontra llegas a la respuesta. Por ejemplo, a nosotros nos dicen que este ángulo vale 100 grados. Sí, y este ángulo vale 150 grados. Por ejemplo, lo que puedo hacer, chiquitín, es esto. Prolongo, hijitos, esta línea. Ya. Recuerda que este es el ángulo que vale X. ¿Cuánto sería la medida de este ángulo, chiquitines? Si la suma con 100 tiene que ser igual a 180. Si todo esto es 180, ¿cuánto sería esto? 70. 70 no. Ah, ya, y pues el otro. Ah, Empieza con 8. 8. 80. ¿Y por qué 80, chiquitines? ¿Por qué 80? Porque la Ah, suma, bueno. campeones, de esto más esto, pues tiene que ser igual a 180. Ya. Sí, Si esto vale 150, campeón, ¿cuánto vendría a ser este ángulo? 30. 30. Mira, suma. Y para Suma, echar el chiquitín, otro, suma, hijito. ¿Cuánto vale 80 más 30? 110. 110. ¿Cuánto te falta, hijito, para 180? 70. 70 grados. Hijitos, aquí está el famoso Z. Se nota. ¿La viste el Z, no? Y Sí, en el Z, chiquitín, se cumplen los famosos ángulos alternos internos. Estos ángulos son iguales. Estos dos ángulos chiquitines son iguales. Si ya vale 70, ¿cuánto vale esta? 70. Hijitos, ¿y cuánto tiene que sumar todo esto? 180. Entonces, ¿cuánto le falta, chiquitín, a 70 para 180? 110. 10. Si no quieres calcular mentalmente, pues haces tu ecuación, ¿no? Dices X más 70 grados, esto tiene que ser igual a 180 grados. Y de ahí dices que el valor de X es 180 menos 70. Y finalmente, pues llegas a la respuesta. Ya está, ¿Ya? finalmente. Entonces, de casualidad, o sea, hay algunas propiedades o fórmulas que te olvidas. Sí te va a salir, sí te salen las respuestas, pero tienes que recordarte. Ya, o sea, tienes que hacer algunas cositas más. Ahora, por ejemplo, también te salía directo, por ejemplo, más ratito van a ver el tema de triángulos. Y en el tema de triángulos chiquitines les van a mencionar este teorema del ángulo exterior. Teorema del ángulo exterior, chiquitines, dos ángulos internos, si ya valen alfa y beta, va a ser igual al tercer exterior. O sea, si esto vale x, ese x viene a ser la suma de las dos interiores. Esta es una propiedad que es bastante utilizada. Por ejemplo, mira, acá yo tengo un ángulo interior. A ver, con otro color. Acá tengo un interior, acá tengo un interior. El exterior de todo esto sería ¿quién? Esto. Suma, 80 más 30, ¿cuánto vale? 100. 110. Pero en ello, hijitos, mira, observa así. En esa paralela está así, mira. Esto vale, acá lapsus hemos colocado mal. No es 100, 100 es 110, la suma. Aquí está el 110 chiquitín. Y aquí está X. Y esto también son ángulos alternos internos. Aquí está el famoso Z. Y estos ángulos son iguales, pues. O sea, hay varias formas de sacar la respuesta. Claro, y directamente ahí te sale la respuesta que es 110 por ángulos alternos internos. O sea, La... geometría suele ser bonito, chiquitines. ¿Por qué? Porque este es un tema que te ayuda la imaginación. Ya, por ejemplo, el alumno ve, o sea, qué hacer en el problema es una estrategia, pero hay muchas formas de desarrollar este problema. Hay muchas maneras de desarrollar este tipo de problemas. Por ejemplo, mira, vamos a desarrollar nuevamente la pregunta 10, ya, pero digamos, por ejemplo, ya me ocurre hacer otra cosa, ya, digamos que ya nos ocurre hacer otra cosa. Por ejemplo, nos vamos por acá. Por ejemplo, ¿qué tal la prolongación que yo quería hacer, chiquitines, ahora es hacia arriba, ya no es hacia abajo?
Allá, mira. A ver, profesor, ¿qué quiere decir? Para empezar, voy a hacer prolongaciones. Voy a prolongar esta línea y voy a prolongar esta línea. Se intersectan en ese punto. Y voy a prolongar de paso esta línea. Mira, si ella es 150, chiquitín, ¿cuánto es este ángulo? 30 grados. 30 grados. Este 30 grados no se va acá, ¿es correcto o no? Sí, profesor. Muy bien. Pero chiquitín, si ella vale 100 grados, ¿cuánto vale esto? 80. 80. Y la propiedad que ya habíamos mencionado, chiquitín, es la suma de dos ángulos interiores te da el tercer exterior. El valor Entonces, de D, chiquitines, vendría a ser 110. 80 más 30 grados. y es igual a 110 grados. 110. Claro, la respuesta tiene que ser el mismo. El procedimiento puede ser distinto, pero tienes que llegar a la misma respuesta. Ya, entonces ese es el enfoque. Ahora, pero en el enfoque nosotros podemos cambiar un montón de cosas. O sea, profesor, ¿qué más puedo hacer? Por ejemplo, si nosotros seguimos desarrollando nuestra imaginación, chiquitines, en geometría puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Por ejemplo, mira, yo puedo hacer esto, mira, prolongo, pero de este punto, chiquitines, puedo hacer lo siguiente. Puedo trazar su paralela a esta. Tú sabes, por ejemplo, este ángulo, chiquitines, con este ángulo tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? Ángulos correspondientes. ¿Sí? Ángulos correspondientes. Si ella vale 150, esto chiquitín, ¿cuánto vale? 150 también. Esto también vale 150. Pero si ella vale 150, este ángulo vale ¿cuánto? 30 grados. Este 30 grados sube acá. Esto sería 30 grados. Mira, ¿te recuerdas los ángulos conjugados? Mira, yo he definido que estas rectas son paralelas. ¿Ya? Pero ahí vemos el famoso C. Profesor, ¿dónde veo el C? Mira. ¿Viste el C o no? Y en el famoso C, chiquitines, ¿cuánto suman los ángulos? Estos son ángulos conjugados. Si ella vale 100, ¿cuánto tiene que ser esta parte? 80. Porque recuerda que tienen que sumar 180. Y ahora suma todo esto. Todo esto sería 30 más 80. ¿Y esto cuánto vale? 110. O sea, el enfoque de la pregunta, el enfoque del desarrollo, chiquitines, para el estudiante, pues va a depender de cómo lo quiere hacer. Pero siempre va a llegar a la respuesta que él quiere. Ya. Bien, hijitos, bien, muchachos, bien, campeones. Entonces, pues con ello vamos a finalizar. Tienes 4 minutos de más para que puedas tomar tu desayuno. ¿Ya? Entonces, pues chiquitines, se cuidan mucho. Yo les dejo con la tutora para que puedan, ¿cómo se llama? Tal vez darle algunas indicaciones y luego tomen su receso. Chau, hijitos, se cuidan mucho. Nos vemos. Chao, profesor. Adiós, Hasta profesor. luego, profesor. Listo, Hasta luego, profesor, muchas profesor. gracias. Chao, profe. Dime, dime, Daira. Listo, chicos, miren, son 10:27. Ustedes tienen su break de 10:30 a 10:40. Entonces lo vamos a tomar desde ahora y van a tener en realidad sus 13 minutos de break, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me logran escuchar, chicos? Sí, Miss. Miss, una Chicos.